Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Hoy tenemos nuestro primer webinar de una serie que abordará 5 áreas del conocimiento que son el foco de atención del premio Latam Edge Award de este año. Son ellas Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Healthtech, Smart Cities e Impacto Social. Estas áreas son, la primera vez que el Latam Edge Award hace estas áreas, porque anteriormente tendríamos un premiado solamente. Este año tendremos 7 vencedores, cada uno en una específica área del conocimiento. El premio será un programa de preparación para líderes de startups y pre-scale-ups para la internacionalización de sus empresas con base en Reino Unido y Europa. Este programa fue desarrollado por Latam Scale Up, que es una consultoría inglesa, y Birmingham Enterprise Community. Por 6 meses trabajamos para desarrollar y adaptar un programa que ya existe en la Birmingham Enterprise, y adaptamos para los latinoamericanos. O sea, son 3 meses de inmersión en el mundo de los negocios del Reino Unido, con 28 expertos dedicados a preparar a los líderes de las empresas innovadoras en su expansión internacional, de growth machine, sales machine, a gobernanza corporativa, a cómo comprender mejor las reglas en cada país, cómo trabajar con empleados de diferentes culturas en diferentes países, cómo estructurar la empresa para estar creciendo en el mundo global, cómo enfrentar la concurrencia, la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, son meses de preparación para que estas personas puedan después pensar en qué país van a desarrollar, expandir sus negocios de una forma mucho más interesante, porque ahí van a economizar recursos, economizar tiempo, hacerlo de una forma mucho más planeada. Todo eso no sería posible sin el apoyo de tantas instituciones que nos están ayudando a organizar este premio, que está involucrando tantas personas. Entonces, si fuera a hablar de todos en un Startup Chile, que hoy indicó Gabriel Monroy, que está con nosotros acá, Birmingham Enterprise Community con Alex, que está aquí con nosotros para charlar e intercambiar ideas, Amprotech, CIETech, acá en Impacto, Liga Ventures, Startup México, Impact Hub, Medellín, Vortex, Moveit, New Option, Latam PR, F6S, GTM Global, Sistema B, Icorns, tantas M-Marketing, Percepción e Imagen. Sin ellas hubiera sido imposible seguir adelante en este premio. Para aplicar, y si conocen a alguien que quiera aplicar, son startups con facturación e inversión de $500,000 a $2 millones en estas áreas del conocimiento. Tienen que aplicar hasta el 16 de mayo. ¿Ok? Entonces, me quería decir que estoy muy contenta de iniciar esta serie de webinars y gustaría ahora empezar a presentar nuestros invitados, ¿no? Gabriel Monroy, que está aquí a la mía izquierda, es un ingeniero de sistemas venezolano con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software en BI, y actualmente CEO y cofundador de Collectia, la primera empresa de carga basada en inteligencia artificial en Latinoamérica. Collectia es una empresa chilena reconocida como una de las fintechs más destacadas de la región, con operaciones en 4 países y un equipo de más de 200 personas. Y aquí también está
a mi lado, indicado por Birmingham Enterprise Community, Alex Balderstone, que es director ejecutivo y fundador de Kaiku, creado a los finales del 2019 como una solución de financiación en etapa inicial para ayudar a las nuevas empresas a acceder al capital en un momento tan difícil como el inicio de una empresa, ¿no? Ahora trabajan con más de 300 fondos de riesgo en más de 50 países para apoyar el financiamiento transfronterizo y el uso de la inteligencia artificial para acelerar el proceso de VC. El nombre Kaiku proviene del idioma japonés de crecer o evolucionar. Como esta empresa está relacionada y dedicada a ayudar a crecer nuevas empresas, es perfecto, ¿no? Hoy hablaremos de temas relacionados a los desafíos de las fintechs latinoamericanas para expandirse y transformarse en empresas globales. Es bien sabido que tuvimos un crecimiento espantoso de fintechs en los años, por ejemplo, en 2020, vivemos en Brasil, por ejemplo, 34% de crecimiento en fintechs. Los años siguientes tivemos una baja, pero ahora es el tiempo de pensar, vamos a ser globales, vamos a ser internacionales, ¿cómo hacemos para ser globales? ¿Cómo crecemos? ¿No? Después de tantos IPOs en la región, queremos saber, ¿será que conseguiremos ser globales como latinoamericanos? ¿Tendremos una fintech del tipo Google, del tipo Amazon, algo grande o nos contentaremos en estar en América Latina? Gostaria de dar la palabra primeramente a Gabriel, que puede decir qué piensa de esto. Después lo paso a Alex. Gracias. Vale, gracias. Bueno, primero un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, ya un poco entrando en materia, pues sí, ¿no? La verdad es que el año pasado vimos un boom, ¿no? Acá en Latinoamérica en todo el sector fintech, ¿no? La realidad en general en el sector de startup, pero como mucho más con mucha más evidencia, ¿no? En el sector fintech. Y comenzamos a ver, ¿no? Empresas, por ejemplo, que típicamente operaron muchos años en un solo mercado, como por ejemplo el caso de Nubank, ¿no? Ya empezar a operar en otros mercados como México, como Colombia, ¿no? Salir a la bolsa, ¿no? Entonces, realmente el año pasado fue un año muy interesante y creo que justamente es el producto, ¿no? De muchos años de inversión, de trabajo, ¿no? Y de justamente de cosechar ese talento en la región, ¿no? Un poco para responder tu pregunta, creo que, al menos en mi opinión, creo que en Latinoamérica y las compañías latinoamericanas, las fintech latinoamericanas, creo que definitivamente tienen eh, el talento, definitivamente tienen la capacidad, tienen hoy día tienen los recursos también económicos para no solamente ser actores claves, ¿no? Y fundamentales en la región, sino también para ser globales, ¿no? Un poco lo que tú planteabas. Un poco lo que yo veo en la misión, si bien es cierto los recursos, el talento y todo está, creo que también la región es tan grande y los desafíos que tenemos acá son de tal magnitud, ¿no? Creo que lo que estoy mirando es que probablemente estas grandes empresas están hoy día enfocadas, ¿no? Primero a resolver el problema a nivel regional, ¿no? Para posteriormente pasar a pensar en otros mercados, ¿no? Creo que Latinoamérica es un mercado enorme, lleno de muchas oportunidades, con retos, ¿no? Muy interesantes, pero que además muchas veces son retos que se comparten, ¿no? Con otros mercados a nivel global, ¿no? Sobre todo mercados emergentes, ¿no? Como nosotros. Entonces, creo que en ese sentido, definitivamente, para mí, en mi opinión, en los próximos
años, ¿no? Definitivamente vamos a empezar a ver empresas de las que hoy día son dominantes, ¿no? O muy grandes en Latinoamérica, sin duda incursionando, ¿no? En otros mercados a nivel global. Pero bueno, creo que un poco la visión o lo que estoy mirando de ellos es que al menos en primera instancia quieren, ¿no? Tratar de resolver el problema a nivel de Latinoamérica, ¿no? Para luego pensar en otros mercados. Sin embargo, hay algunas ya de estos unicornios, de estas compañías muy grandes que ya están haciendo o iniciando, ¿no? En algún formato operaciones en otros mercados como, no sé, como por ejemplo Turquía, ¿no? Entonces, yo creo que ya eso algo se está mirando en una escala chica, pero definitivamente creo que va a ser mucho más común, ¿no? En los años por venir. Ok, en los retos de ser, además de ser un mercado grande, ¿no crees que en los próximos años, cómo serían esos territorios? ¿Serían de expandir para África, para otras regiones, no en Europa? ¿O cómo ves esta expansión? ¿En cuántos años? Creo que típicamente lo que pensaría que va a pasar es que la expansión probablemente la vamos a ver a regiones, ¿no? Muy similares a nosotros, ¿no? Te da el caso, por ejemplo, ¿no? De Turquía, probablemente alguna zona de Asia, ¿no? También se pueden encontrar algunos mercados emergentes, ¿no? Con un potencial enorme. Definitivamente creo que Europa también sería un mercado que podría recibir. Y creo que en general, y creo que también va a depender mucho del sector en el que esté la fintech, ¿no? El problema que esté resolviendo, evidentemente en esa medida, pues escogerá los mercados más oportunos, ¿no? Porque evidentemente cada uno, o sea, nosotros la fintech estamos como resolviendo ciertos problemas que probablemente en una clase de mercado son problemas mucho más grandes, ¿no? Que tienen un mayor impacto. Entonces, probablemente en ese caso de fintech van a ir a estos mercados donde presenten características similares, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que a nivel regional o a nivel global, creo que de Europa, ¿no? Asia, Oriente Medio, incluso África, no veo ninguna limitación, ¿no? En ese sentido, más allá del problema que esté resolviendo y dónde ese problema está o dónde se encuentra, ¿no? Dónde es la mayor oportunidad. Creo que sí. En términos de tiempo, pues yo pensaría que en los próximos 5 años, ¿no? Yo creo que eso sería algo ya que se concretaría, aunque la realidad con la velocidad en la que vamos, ¿no? En la que van algunas fintech eh, que van escalando muy rápido, no me sorprendería que eso se diera en un par de años más, ¿no? Perfecto. Ahora te paso a Alex. Me gustaría escuchar un poco de ti, tu visión de cómo estás en Europa trabajando con las startups de fintech también en América Latina. ¿Cómo ves la expansión global? ¿Es una realidad, un milagre o cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, muchas gracias para la invitación, mucho gusto a todos. Y debería decir, este es mi tercer idioma, por eso si hay problemas con mis Habla frases, despacito, habla despacito. lo siento. Um, por supuesto, mi experiencia viene de estar en Londres, soy jefe de una plataforma que se llama Kaiku, somos una plataforma de IA que ayuda a los fondos de riesgos de encontrar otros startups en otros países. Desde hace 3 años hemos trabajado con cerca de 300 fondos de inversión, 300 fondos de riesgo. Vienen de Perú, viene de Brasil, viene de México. Y lo que está interesante más para mí es lo que he visto en el chat y lo que estabas explicando de los países y los mercados emergentes. Yo digo porque de hecho el diciembre pasado estaba en Corea del Sur y es como puedo decir, una ola que está cambiando muchísimo hoy en día. Es como lo que vemos
en Inglaterra. Hoy en día tenemos una mitad de nuestra inversión de riesgo que viene de países afuera de Inglaterra. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en LATAM, en Asia, y diría es porque de la regulación. Es exactamente lo que ha cambiado en muchos países en LATAM y es lo mismo en Asia. En los 18 meses pasados, en este contexto, es mucho más fácil por los fondos de riesgo en los Estados Unidos, en Asia, en Singapur, por ejemplo, para invertir afuera de su país de origen. Este es exactamente lo que estamos haciendo con Kaiku como una extensión para ayudar a los, decimos en inglés, emerging venture capital, los fondos de riesgos emergentes. Son tres, como puedo decir, diferencias y tendencias aquí. Son los fondos de riesgo Tier 2 to 4, los fondos de riesgos más pequeños, family offices, que son los segundos, y la tercera, que es más los fondos de riesgo que vienen de American Express, por ejemplo, los cooperativos muy grandes. Y este es lo que estamos viendo, por ejemplo, con FinTech Collective, un fondo de riesgo muy grande en la costa este de los Estados Unidos. Su principal, Carlos, está trabajando, él viene de LATAM, están trabajando muchísimo con la región hoy en día, pero este no es solamente ellos, es un cambio muchísimo que estamos viendo. Hay una otra conversación que podríamos tomar, por supuesto, del talento que Gabriel ha mencionado, por ejemplo, con las organizaciones como Ironhack, Talently, Coda Health, por ejemplo. En mi opinión, para tomar una startup en Londres, está muy costoso, por supuesto. Este es un problema que no hemos cambiado muchísimo. Esta es una mentalidad, puedo decir, conservativa en Inglaterra para usar el talento en otros países. Y poco a poco, afortunadamente, está cambiando, pero necesitamos hacer mucho más. Pero si hablamos de lo que está pasando dentro de LATAM, hay más recursos, diría que son más baratos para cambiar este nivel de talento. Sí, la visión europea aún es muy conservadora, ¿no? El riesgo de LATAM hoy para inversiones, ¿cómo lo verías? Sí, exacto. Y muy alto. Y lo que, para añadir algo, yo recuerdo una conversación que he tenido con el jefe de LATAM de Silicon Valley Bank desde hace 18 meses o 15 meses. Sí, yo recuerdo bien, ella se llama Julia, pero han creado sus operaciones principales en Brasil en primer lugar, antes de explorar el resto de LATAM. Y, por supuesto, este es el problema que tenemos. Es un continente, por supuesto, pero son dos al final del día. Y en mi experiencia, es el problema que hemos tomado para ayudar a los startups de LATAM para explorar el mercado europeo y además en Inglaterra. Y, por supuesto, en Inglaterra tenemos una teoría, afuera del... al final del día soy inglés, pero diría, si no estaba inglés, que tenemos una de las regulaciones financieras mejores en todo el mundo. Pero esa es la razón que tenemos los bancos más grandes en Londres y tenemos una estructura, los sandboxes, por ejemplo, para cambiar cosas. Pero estos son solamente cosas que estamos viendo poco a poco en Santiago y en México. Es muy depende de lo que está pasando ahí. Pero mi punto es que Silicon Valley Bank, por ejemplo, ha cambiado más recientemente lo que están haciendo porque querían trabajar con los scale-ups más grandes en la región y estás poniendo el dinero y la inversión allí para hacerlo. Sí, pero me gustaría avanzar un poquitito en esto, el value de esas startups de fintech, o sea, la oportunidad de expandirse a Europa con la ayuda de fondos de inversión extranjeros. Ellos ven valor, es posible mensurar un porcentaje de un nivel de valor de estas startups o hay que transformarlas mucho para ser globales? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las dificultades de transformar una inversión en un local como Latinoamérica, en fintech, en una empresa global? ¿Cuáles serían los retos que Para tú mí, ves?
Para mí, sí, para mí hay dos lados simplemente al final del día. Una es la mentalidad, pero no diría que es una mentalidad que alguien no se puede cambiar, diría que es una mentalidad que, por supuesto, si el startup va a empezar sus operaciones, por supuesto, al final del día van a empezar en Lima o en México para expandir nacionalmente antes de expandir globalmente. Este es algo que hacemos. El problema que diría que tenemos al nivel de mentalidad, porque yo trabajo con el gobierno central en Inglaterra para ayudar, por supuesto, a estos startups, es que no tenemos los puentes como hay puentes entre los Estados Unidos y LATAM al final del día. ¿Por qué los inversionistas dicen, y puedo entender completamente por qué necesitan de tomar una C Corp en Delaware más que necesitan de tomar una empresa o un sucursal o cualquier cosa en Londres, en Inglaterra? Por eso esta es la historia, todo lo que está pasando, por eso es muy difícil para cambiar la mentalidad de fundadores si los inversionistas están pidiendo para cosas que están, con quien están muy acostumbrados al final del día. Por eso este es un lado. El otro lado es efectivamente la infraestructura, diría. Sí, hay infraestructura en LATAM, hay infraestructura en todas partes de Europa, pero yo tengo un cap table con inversionistas de Estonia, la región Báltico, Italia, o todos los países más en Europa, más que en Inglaterra, de hecho. Pero el problema aquí en Europa es que hay muchísimos en el nivel de fintech, muchos de programas y organizaciones regulatorios que no trabajan juntos. Y sí, claro, es un problema de Brexit, la palabra B que no usamos muchísimo hoy en día, pero poco a poco ese es el problema que tenemos aquí si estamos hablando de expandir al nivel europeo. Sí. Y Gabriel, de hecho, no sabía si Gabriel tenía una sí, opinión. me gustaría escuchar Gabriel también. Sí, yo creo que coincido totalmente. Creo que veo dos temas allí. Primero, el tema regulatorio, ¿no? Creo que es un tema, sobre todo en las fintech, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Qué sector particular de la fintech, sí, a que se dedique la fintech, evidentemente allí hay un reto, ¿no? Regulatorio que puede ser complejo, ¿no? Creo que eso sería un reto allí que habría que en algún formato poder saltar, ¿no? De alguna forma, que no sé si hoy día sea tan sencillo hacerlo. Y sí, coincido totalmente con Alex, ¿no? Digo, en el caso de Latam, los puentes más naturales quizás están hacia por ejemplo, otras latitudes como Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que ves, ¿no? Y coincido con lo que él dice, que típicamente eso está cambiando, la realidad es que sí, pero pues hasta hace no mucho siempre era, ¿no? Como típico, debes constituirte en Estados Unidos, ¿no? En Delaware, hacer una C Corp, ¿no? Y hacer ese tipo de cosas casi sin pensarlo, ¿no? Es algo como automático y creo que justamente es lo que conversa Alex. Entonces, sí, la realidad es que estoy de acuerdo plenamente con lo que él dice y creo que sería uno de los retos, yo creo que de los mayores retos, ¿no? Para poder justamente escalar en el caso de Europa, ¿no? Sí, creo que si pensamos a nivel global, yo creo que los retos son los mismos, ¿no? Regulación, específicamente en el área fintech, pues sí creo que es un reto importante. En regulación, ¿dónde verías, Gabriel, una adhesión mayor para las fintechs latinoamericanas? Por ejemplo, ¿es más fácil migrar o expandir para África, para Estados Unidos, para Europa? Ya decimos que es un poco complicado. Asia, Sí. ¿cómo lo ves? A ver, si tú me preguntas, y nuevamente va a depender, ¿no? Y te hablo particularmente de mi caso, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la cobranza y típicamente, pues, lo que hacemos es gestionar carteras, ¿no? Administrar carteras justamente de otras fintech, ¿no? De instituciones bancarias, etcétera. Por ejemplo, a nivel de regulación en la TAM, nosotros debemos cumplir, ¿no? Con ciertos temas regulatorios, pero realmente
no implican, ¿no?, mayores, por ejemplo, licencias o temas complejos. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, si yo decidiera ir, por ejemplo, a Estados Unidos, pues sí requiero, ¿no?, tramitar una licencia, ¿no? Y la realidad es que se complica bastante, ¿no? No es algo fácil, lleva tiempo, etcétera. Si, por ejemplo, yo decidiera ir a un mercado como España, ¿no?, que está en Europa, pues la realidad es que se parece mucho más acá, ¿no?, a lo que hacemos acá. En temas de regulación es un poco más flexible, es un mercado, el mercado de la cobranza en Europa es bastante homogéneo, hay empresas que funcionan en 11, 12, 13 países, ¿no?, sin mayores. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿no?, en mi nicho particular de la cobranza, se me hace mucho más fácil, por ejemplo, ir a Europa, ¿no? De hecho, creo que definitivamente es lo que nosotros haríamos, eh, como próximo paso, ¿no?, para salir de Latinoamérica. Yo sin duda iría primero a Europa que a los Estados Unidos, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a una empresa, a una fintech que haga lending, por ahí ya la historia es otra, ¿no? Probablemente los temas regulatorios de hacer lending en Europa son distintos, ¿no? Así los haces o los intentas hacer en otro país como los Estados Unidos, como África, ¿no? Como quizá otros mercados emergentes que justamente por la misma naturaleza de ser mercados emergentes probablemente cuentan con poca o la regulación es bastante laxa, ¿no? En términos de, por ejemplo, de todo el tema de lending, todo el tema de crowdfunding, o sea, todos estos temas que hoy día están bastante regulados en Europa, en Estados Unidos también. En Europa estamos también están comenzando a ser regulados en distintos países. Probablemente en otros mercados emergentes no pase así, entonces sea fácil, ¿no? O sea, creo que todo va a depender del contexto, todo va a depender de lo que haces. Y sí, yo creo que es algo que se mira caso a caso, ¿no? Y va a depender mucho allí a lo que te dediques. Pero creo que en ese sentido, justo, ¿no? Cuando tú miras una expansión, creo que definitivamente tienes que ver dos cosas, ¿no? El mercado y la regulación. Que sin duda es algo clave. Sí, exacto. Alex, en términos de regulación, Inglaterra es uno de los países con la regulación más fuerte, más segura, más Sí. Inglaterra, Suiza. Quería saber cuáles serían los retos, por ejemplo, de empresas para abrir esos canales internacionales, globales de expansión que le permitieran, por ejemplo, a inversores que invierten en Latinoamérica expandir sus empresas en Inglaterra, por ejemplo, y de allá en otros países, pensando global. ¿Esa estrategia debería depender de qué exactamente? Muy rápidamente quería añadir algo lo que Gabriel ha dicho, que es muy depende del nicho, por supuesto. I mean, en nuestro caso, por ejemplo, somos una plataforma de enterprise que no da consejo, no está usando promoción financiera, por ejemplo. Y es decir, que en Inglaterra y en el resto de Europa, con nuestra plataforma, está bastante fácil para hacer lo que estamos haciendo. Pero en los Estados Unidos está muy difícil, debajo del SEC para hacer lo que estamos haciendo. Y es muy depende del nicho, si es préstamos, hipotecas o un modelo de lo que estamos haciendo. Al final, de hecho, estaba en los Estados Unidos el mes pasado explorando lo que necesitamos hacer y en mi experiencia es muy difícil para encontrar un abogado regulatorio que conoce al final del día tu modelo de negocio, tu plataforma, tu software, porque depende del estado, tenemos el nivel federal y el nivel de estado también. Y en nuestro caso necesitamos de mandar decimos no action letter, efectivamente necesitamos de mandar una carta al nivel regulatorio para decir lo que estamos haciendo y hay dos
lados que podrían pasar. Podríamos pasar una respuesta diciendo, sí, no hay problemas y todo está bien. O el otro lado es que el SEC nos manda una carta diciendo, vamos, empezar mandar problemas, vamos a comenzar, como dices, cosas penales con tu empresa. Exacto. Por eso, muy afortunadamente, no tenemos este problema en Inglaterra, pero el problema es que toma mucho tiempo para conocer si puedes hacer lo que querías hacer. De hecho, he pasado un periodo de tiempo trabajando por el Banco Central de Inglaterra desde hace 4 años en una organización que se llama The Prudential Regulation Authority, que trabaja en paralelo con the Financial Conduct Authority. Son las 2 autoridades más grandes aquí en Inglaterra para funcionar. Y de hecho, cuando estaba ahí en 2018, han contratado solamente el jefe de FinTech en 2018. Han pasado 3-4 años intentando de tomar un esquema de regulación dentro del Banco Central de Inglaterra, pero sin nada. Yo recuerdo muy bien trabajando para una compañía de blockchain en París que estaba haciendo un ICO y estaban dando consejo al Banco Central de francés de lo que debería pasar. Es increíble al final del día de lo que pasa. Ha mejorado muchísimo aquí en Inglaterra, pero al final del día cuando hay organizaciones gubernamentales son lentos, no hay estructuras en lugar para ayudar al proceso. Y sí, hemos creado el Sandbox, que está muy fácil, pero piénsalo, hay muchísimas empresas que quieren empezar sus procesos aquí, por eso no pueden ayudar a todo el mundo. Interesante, porque si formos depender de los gobiernos, la cosa se va a pasar de una forma muy lenta y la tecnología crece a una velocidad espantosa y hay muchas oportunidades que son perdidas. Entonces... No saben lo que no saben. Este es el problema. Exacto. Es eso. Entonces, abrir canales de comunicación por grupos de innovación de los diversos sectores tal vez fuera una actitud muy savvy, muy inteligente para poder avanzar con esto, ¿no? Si volvemos a América Latina, Gabriel, tenemos esto en América Latina, este tipo de integración o no, o las fintechs están pushing the market, avanzando, el gobierno corre atrás. ¿Cómo está eso? Pues sí, creo que se repite un poco, ¿no? Ese escenario. La realidad es que sí, ¿no? O sea, típicamente son las fintech, ¿no? Las que van un paso adelante, ¿no? Y el gobierno, ¿no? Evidentemente trata de, en algún formato, comenzar, ¿no? Temas regulatorios. Pero sí, no, definitivamente van varios pasos, ¿no? Detrás de la fintech, y creo que es algo que es natural, ¿no? Porque justamente estamos hablando de 2 tipos de organizaciones muy diferentes, ¿no? Y que responden a incentivos muy diferentes, lo que es un gobierno y lo que es una fintech, ¿no? Y además trabajan a velocidades también muy diferentes. Entonces creo que es algo natural, creo que es algo que se ve a nivel de Latinoamérica. Típicamente, a ver, por ejemplo, lo que sería ideal o lo que pienso que deberíamos apuntar es tener una regulación que sea flexible, ¿no? Evidentemente que cuide, ¿no? Los intereses de todas las partes involucradas, etcétera. Pero que lejos de colocar más trabas a la innovación, sea algo que justamente, o sea, lo que te quiero decir es que la regulación no debe convertirse en una traba para la innovación, pero la realidad es que llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo regulas, ¿no? Sin que se te salga de control, es complicado. Entonces, creo que lo que yo he visto es justamente, bueno, en algunos formatos se da esa colaboración, ¿no? Entre la fintech y el gobierno. Por ejemplo, hoy día en Chile, sabemos que acá en el caso de México ya existe una ley fintech, ¿no? Que está operando.
En el caso, por ejemplo, de Chile, todavía no, ¿ok? Todavía no se aprueba alguna regulación fintech, pero está en proceso, ¿no? De formulación, está en ese proceso. Y la realidad es que en el caso chileno sí veo, y digo, es mi opinión, ¿no? Que quizás pues, hay gente que no puede estar de acuerdo conmigo y es válido porque quizás no, no, no tengo los detalles de lo que pasa, ¿no? Pero al menos yo desde mi posición lo que veo es que eh, sí hay cierta participación, ¿no? De los sectores fintech justamente para tratar de implementar y formular una ley que sea eh, positiva, ¿no? Para todos los jugadores. Pero sí, la dinámica es la misma y creo que es un reto para nosotros. Te cuento, por ejemplo, en el caso y nuevamente, pasa por nicho, ¿no? Y caso a caso, ¿no? En el caso de nosotros, si bien es cierto en Chile no hay una regulación fintech, lo que sí sucedió el año pasado es que aprobaron e implementaron una regulación de cobranza. Es algo que me afecta a mí y quizá el reto allí es que cuando el gobierno eh, implementa esta regulación, no lo hace pensando en fintech, lo hace pensando en más actores tradicionales, ¿no? Y eso, eh, al menos es una experiencia que nosotros vivimos, es duro porque parte, ¿no? De tu modelo, parte de cosas que tú haces que eran súper positivas, hoy día te ves limitado, ¿no? Entonces, muchas veces pasan esas cosas, pero bueno, en el caso, por ejemplo, particular de la cobranza, no es que hayan cientos de fintech de cobranza en la región o en el mundo, es un nicho relativamente nuevo, ¿no? Para la fintech y realmente no hay mucha fuerza de ese lado, pero sí, creo que vivimos y somos el claro ejemplo de qué sucede cuando una regulación entra y no hay participación, no hay voz, no hay, o no hay este, no se escucha, ¿no? El lado fintech, ¿no? O el lado de las empresas más tecnológicas para su aplicación, sí puede ser bastante duro. Hay un claro ejemplo de, de lo que puede pasar. Sí, Alex. A mí, por supuesto, no soy abogado financiero en LATAM, pero lo que puedo decir es que pienso que, y espero que Gabriel esté de acuerdo con esto, es que los gobiernos, las organizaciones locales están cambiando por lo mejor. Y yo digo porque yo recuerdo una reunión que he tomado con Pablo Terrazas, el jefe del COFO aquí en la Embajada Chilena, justo antes de Navidad. Y yo sé que, no sé si puedo decir demasiado, pero están creando nuevos programas efectivamente, de aceleración afuera de startups Chile en este contexto para ayudar a la expansión para startups chileanos hacia San Francisco, hacia Nueva York, hacia Londres y hacia Asia también. Y para hacer al final del día, necesitan los vínculos regulatorios entre los continentes para hacer y este es efectivamente el problema que hemos comentado al principio de este webinar, que si no va a pasar, la expansión a nivel europeo no va a pasar al final del día. Sí, quería saber si, por ejemplo, el mundo está en cambios muy fuertes de estructuras, de formas de trabajar, de formas de se conectar, presiones entre sectores. Pero hay hoy en día, se podría hablar de un modelo a seguir, o sea, ¿hay algún país que está, digamos, adelante en la parte de fintech que podría servir de modelo como un lugar donde se escuchan las fintechs, se escuchan y se desarrollan en conjunto los modelos de las estructuras organizativas para que haya la expansión, para que sea posible la expansión? Aquí en Europa está Lituania, hay muchísimos en la región Báltico aquí en Europa.
lo que vemos aquí en Inglaterra es que después de Brexit, cuando hemos tomado muchísimos problemas para fintechs y para bancos para acceder al mercado europeo, lo que han hecho es exactamente lo que Revolut aquí ha hecho, es que están usando una licencia regulatoria de Lituania para acceder al mercado de Europa. Now, hay dos lados aquí. La primera es que sí es muy rápida, es un país bastante pequeña para acceder al mercado, pero lo que hemos visto al otro lado de la situación es un montón de problemas enorme en los 2 años pasados con la organización de regulación local en Lituania, explorando lo que estaban creando puestos startups, puestos scale-ups, y de hecho no voy a decir que hay niveles de fraude, pero hay, porque es muy rápido para acceder al mercado, a veces es demasiado rápido y no estamos completando, puedo decir, todos los papeles. So. Sí, perfecto. ¿Y tú, Gabriel, ves algún país donde podríamos mirar un proyecto o un modelo de fintechs en diferentes áreas, ¿no? Especialmente en la cobranza, por ejemplo? Pues, a ver, bueno, en el tema de la cobranza, como te decía, no habemos cientos de fintech en cobranza. Es un nicho que no ha sido tan explotado para el área de la fintech. Así que es un nicho que todavía está muy, muy dominado, o sea, totalmente dominado por actores más tradicionales, ¿no? En ese sentido, no veo ningún caso aún en el nicho específico donde yo estoy, pero a nivel más general, pensando en Latinoamérica, y esto salvo también, ¿no? Es mi opinión y mi experiencia, pienso que, no sé si modelo, pero sí definitivamente un país que está intentando o tiene proyectos interesantes en ese sentido, es Chile, ¿no? Creo que Chile tiene distintos organismos. Yo mismo, ¿no? Que me tocó hacer expansión desde Chile hasta, por ejemplo, México. Pues sí, la realidad es que contaba, ¿no? Con organismos, con personas, ¿no? Que en algún formato nos trataban de dar cierto apoyo, ¿no? Para la internacionalización. El caso que te decía de la ley FinTech, cómo se está planteando en Chile, evidentemente falta mucho por ver y hay que ver cómo se aplica, pero pareciera que pues sí hay cierta colaboración, sí están escuchando a los sectores, ¿no? Involucrados. Entonces, no sé si sea, como te digo, un modelo, pero en mi experiencia sí creo que al menos hay iniciativas, hay proyectos que son muy interesantes y que personalmente no he visto yo en otros países en la región, ¿no? De la región. Sí, acá en Latam, como el gobierno está tratando de, justo lo que conversaba Alex, ¿no? Que tuvo allá con la Corfo, ¿no? Tratando de, con conversaciones, bueno, ese tipo de apoyo y proyectos, ¿no? Para trabajar en conjunto, pues creo que Chile tiene cosas interesantes que destacar. Ok, Alex, para mirar Inglaterra, Reino Unido, una startup que quiera expandirse para Reino Unido, ¿cuenta con el apoyo después de Brexit? ¿Crees que se tornó más difícil o más fácil? ¿Cómo lo ves hoy en día? Es muy depende de la situación. Al final del día diría que, se puede todavía pagar 15 libras, $20 para abrir una empresa en 24 horas. Es muy, muy fácil para abrir una empresa aquí al final del día. Y es el nivel de regulación, el nivel de inversionistas, todavía es uno de los países más conocidos, diría, afuera de los Estados Unidos, afuera de Delaware, para tomar una empresa y para elevar fondos de inversiones al final del día. Pero, por supuesto, como has mencionado, si estamos hablando de fintech, si estamos hablando de cosas que necesitan regulación, ha cambiado. A seguros, por ejemplo, hipotecas o créditos o cualquier cosa, sí es muy difícil. Depende del mercado en Europa. Gabriel ha mencionado España más reciente en este webinar.
tiene sí, Europa está fantástica al final del día, pero cada país tiene su propio reglas de regulación, lo que necesitan localmente, necesitan de tomar capital en la empresa. Aquí en Inglaterra no es necesario, pero por ejemplo estaba en Suiza la semana pasada por una conferencia y necesitan un mínimo de capital bastante grande para para tomar un startup de fintech y para finanzas allí. Por eso, al lado de tomar una empresa, lógicamente, no está fácil. Somos uno de los países más conocidos para la inversión, pero si estamos hablando del nivel de regulación, es muy depende, como he mencionado en este webinar, si querías trabajar con el FCA, depende de lo que estás haciendo. Sí, perfecto. Una última pregunta quería te preguntar de la facilidad de inversión, que es una cosa que todos me preguntan acá. Siempre, yo soy una startup latinoamericana y quiero pinchar a una inversión de Inglaterra. ¿Cómo hago? ¿Es muy difícil? ¿Cuáles son las reglas? Si soy una fintech, quiero expandirme, quiero ir a Europa, pero voy a abrir Inglaterra, pero necesito de plata para expandir. Y me gustaría tener plata de los europeos o de Inglaterra. Sí. ¿Cómo ves eso en este momento? Hay dos lados, hay el lado de startup y la mentalidad de startup y hay la mentalidad de inversionista al final del día. La mentalidad y el lado de startups y en el contexto de cuando trabajamos, Kaiku trabaja con startups de LATAM y de scale-ups. Mi problema más grande que tomemos con los startups en esta región es que no tienen contratos, no tienen un sucursal, no tienen nada preparado para empezar sus operaciones aquí. Y al final del día, diría que es lo mismo si vas a expandir en los Estados Unidos o donde quiera, necesitan de tomar un poquito de algo comercial al final del día, un poquito de recursos, un equipo, cualquier cosa para empezar. Y diría que este es porque tenemos una mentalidad bastante conservadora todavía, mucho más que los Estados Unidos al nivel de valoraciones, al nivel de, si hablamos de etapa semi en Inglaterra es muy diferente al nivel de lo que está pasando en los Estados Unidos. Necesita ayuda y necesita ayuda de personas como tú y yo, Sandra, de estos programas para conocer lo que pueden hacer al final del día. A nivel de inversionistas, diría que es diferente. Este es exactamente lo que estamos haciendo con Kaiku. Estamos trabajando con fondos de riesgos emergentes. Es decir, que sí, trabajamos con fondos de riesgos en 50 países, pero diría que muchísimo más en Europa, más que trabajamos en Inglaterra. Y yo digo el ejemplo de ABN AMRO, por ejemplo. ABN AMRO es uno de los bancos más grandes de los Países Bajos. Tienen un fondo de riesgo afuera de las operaciones comercialistas normales, pero es decir que desde hace 12 meses no han tenido nada en el nivel del equipo para expandir en Londres, pero estaban intentando, como muchos otros bancos y muchos otros fondos de riesgos de corporate venture capital, intentando de invertir en la región. Y es al final la razón que el 70% de nuestro dinero en inversión viene afuera de Inglaterra. Hay muchísimos de fondos de riesgos afuera aquí que querían invertir aquí. Y hoy en día estoy en Birmingham. Hay muchísimas de oportunidades afuera de Londres también. Desafortunadamente, 80% de inversión es en Londres y en las regiones afueras. Pero es otra cosa que yo digo siempre en startups de LATAM, es que necesitan de hacer the research en la industria y a dónde querías poner sus operaciones. Es decir, que en Edimburgo, en Cardiff, en Irlanda del Norte, normalmente hay más public equity funding en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gales, afuera de Londres. Es la razón que tenemos correspondencias por Kaiku aquí en Birmingham, porque podemos acceder más equity funding localmente al final del día. Sí, hay que cambiar la mentalidad de siempre ir a los centros mayores, New York o Londres, pensar que hay
muchas oportunidades próximamente. Quería solo pasar la palabra ahora para las consideraciones finales, Gabriel. Si fueras tener una visión de expansión de las fintechs latinoamericanas en términos globales, entonces, ¿cuál sería el tiempo? ¿Cuál sería tu visión de futuro? ¿Cómo ves la realidad hoy? ¿Cómo ves para el futuro y para tu empresa después también? Buenísimo. Bueno, a nivel como más global, creo que sí, creo que es algo que se viene en términos de tiempo, como te decía, ¿no? Antes yo tendía a pensar que era algo más como a 5 años, hoy día en la velocidad, como van las cosas, pienso que eso ya puede ser, no sé, 2, 3 años. Probablemente ya empecemos a ver expansiones globales de las fintechs latinoamericanas. Creo que las regiones de estas primeras expansiones potencialmente y en mi opinión probablemente van a ser mercados emergentes también, ¿okay? Mercados donde quizás se comparten ciertos retos, al igual de los que tenemos en Latam, retos de, por ejemplo, inclusión financiera, ¿no? Retos de eh, medios de pago, ¿no? Que probablemente son dos de las verticales fintech, ¿no? Que están teniendo más auge. Entonces, sí, cuando tú ves a nivel global cuántos países o cuántas regiones comparten los mismos retos que nosotros, pues potencialmente, ¿no? Hay muchas regiones, ¿no? Sí, yo creo que por allí eso estaría pasando. Creo que, como decía, ya hay casos, quizás no tan grandes aún, pero sí hay casos de unicornios latinoamericanos ya con cierto nivel de operaciones en países como te mencioné hace un rato, como por ejemplo Turquía, ¿no? Y eso es interesante, porque justo ya está pasando, ¿no? Quizá a una escala un poco más chica, pero te aseguro que, no sé, en 2, 3 años eso va a tener otra escala. Entonces, sí, pienso que por ahí va. Con respecto a nosotros, siempre es algo bien particular porque cuando estás en un nicho, ¿no? donde como es la cobranza, ¿no? Es un nicho donde no hay muchos jugadores, donde estamos construyendo algo nuevo, donde los retos son más a nivel, o son más parecidos a nivel de otras regiones, no tanto los mercados emergentes, sino los mismos retos que hay en cobranza que tenemos en Latinoamérica son los mismos retos que hay en Europa, ¿no? Y te pongo un ejemplo, la cobranza no ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ¿no? O sea, hoy día la cobranza es cientos de personas, un call center llamando, ¿no? Repitiendo el mismo discurso, y eso pasa en Chile, en México, en España, ¿no? En Estados Unidos y en China de la misma forma, ¿no? Entonces, particularmente para mi industria, que es una industria que no ha sido muy tocada, ¿no? Por la fintech, pues sí, en el caso de nosotros vemos una expansión más a mercados donde el volumen sea interesante, donde está la problemática, que como te dije a nivel global, pero también donde los temas regulatorios sean más sencillos de surfear. En el caso de nosotros, como te decía hace un rato, ¿no? Para nosotros Europa a pesar de que hay ciertas regulaciones, para el caso particularmente de nosotros es mucho más fácil ir para Europa que ir para los Estados Unidos, ¿no? Y, y en ese sentido, por ejemplo, si pensamos en algunos otros, otras regiones, ¿no? Donde quizá todavía tienen algunos retos importantes en términos de inclusión financiera, en términos de penetración de el Internet, etcétera. Quizá lo que nosotros hacemos no haría tanto sentido en este momento, ¿no? Entonces, yo necesito primero, por ejemplo, que las fintech que dan préstamos se expandan a esos mercados para posteriormente yo irles a ofrecer, ¿no? A Sí, apoyarnos en quizás. el servicio de la cobranza. Entonces, en mi caso particular, yo estoy como un paso más atrás. Yo no puedo ser tan agresivo de ir a estos mercados no tan emergentes porque pues,
que o sea, todavía no necesito que el mercado no esté un poquito más maduro, ¿no? Acá, por ejemplo, en México es interesante, yo puedo trabajar con los bancos más grandes, pero también con las fintech más grandes. Entonces, sí es muy interesante y es un mercado muy interesante para nosotros, ¿no? Entonces, esa es como la visión que tendría a nivel global y para nosotros, pues sí, creo que sin duda Europa sería un próximo mercado fuera de LATAM. Perfecto. Y Alex, ¿cómo ves los fondos de inversión, la evolución de esos fondos de inversión mirando América Latina en los próximos años? Las oportunidades por la devaluación de la moneda acá en la región, también de oportunidades de inversión, el crecimiento de las redes de inversores en términos globales. ¿Cómo ves esto? Si quieres comentar algo más. A mí diría que espero que somos de acuerdo que el crecimiento viene muchísimo de lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que tenemos 50% de nuestros fondos de riesgo en Inglaterra que vienen de los Estados Unidos. No sé exactamente si es lo mismo, pero pensaría que es más o menos lo mismo en LATAM, en la industria fintech, del nivel de valuaciones. Desafortunadamente, al final del día no tenemos muchísimos ejemplos de riesgo aquí en Londres o en otras partes del mundo, de Europa, en este contexto, que invierten en LATAM. Está cambiando poco a poco. Hay ejemplos. Monash, por ejemplo, en la otra dirección, fue una inversionista muy grande en Pipedrive, una startup que viene de Estonia, el CRM, muy grande, porque su mercado segundo más grande es en Brasil, al final del día. Es decir, que hay ejemplos, pero hay muchísimos que necesitan de hacer, de cambiar en este contexto. Por supuesto, en España es un ejemplo muy diferente, porque Iberia, en Portugal, trabajan muchísimos con Brasil y en el resto de España con otros fondos de inversiones en el resto de LATAM. Tenemos fondos como Nauta Capital, como he mencionado más adelante, como FinTech Collective en los Estados Unidos, que están trabajando en todas partes del mundo. Pero este es muy depende de cuál fondo de riesgo están usando. Si es un fondo de riesgo que es en su primer fondo bueno, diría que van a invertir localmente. Pero han visto recientemente, hay un fondo, por ejemplo, que se llama Venture Friends. Venture Friends es uno de los fondos de riesgo más grandes en Grecia, pero han elevado en los 2 meses pasados su tercera fondo, están invirtiendo en LATAM. Y necesitan otra tecnología, necesitan otras razones para invertir ahí. Tienen un equipo que está creciendo en paralelo para hacerlo. Pero es muy depende del contexto, es muy depende de la industria y además afortunadamente hay mucho dinero que viene de la Comisión Europea, pero al final del día, por ejemplo, en el este de Europa, tenemos mucho decimos en inglés, red tape, papel. Al final del día necesitan de invertir en los fundadores locales, las empresas locales. Si tienen un equipo de tecnología fuera en LATAM, ok, es un ejemplo de lo que cómo se pueden cambiar, pero tenemos una, puedo decir, en Irak, ¿qué es la palabra? Hay demasiada regulación que nos permite para hacer más afuera de nuestras fronteras. Bueno, gracias. Hay mucho por hacer. mucho. En español, por horas. Muy bueno, Alex. Muchas gracias, Gabriel, Moroy, Alex. Hoy estamos, entonces hablamos de fintechs, de los desafíos para globalizar, los retos que tenemos acá en la región. Mañana hablaremos de Smart Cities. Estamos con una charla muy interesante con el responsable por la implementación de Smart Cities en Guayaquil y también
la directora de Bright Cities, que es una plataforma muy interesante para para ese sector. Entonces, muchas gracias, les agradezco la participación y seguimos.